Buenos días, tengan todos ustedes. Pues vamos a continuar con el modelo de amplificador como un transistor. Es el modelo de resistencia de entrada, fuente dependiente con su ganancia, que esta sería la ganancia AV, y la resistencia de salida. En la sesión anterior nosotros trabajamos con ese modelo, le conectamos a la entrada un equivalente de Thevenin, que es la señal para nosotros, o la señal que se va a procesar, pasa por el amplificador, amplifica la señal y lo entregamos a algo que le llamamos la resistencia de carga. Y las características que hemos encontrado para que sea transferible toda la energía de la señal de entrada hacia la resistencia de carga, pasando por el amplificador, pues el amplificador debe tener unas características, si nosotros lo estamos diseñando o lo estamos comprando, buscar las características de resistencia de entrada muy grande, para nosotros le decimos muy grande infinito, y resistencia de salida lo más pequeño posible. El ideal sería 0 ohms. Bueno, entonces con esas características nuestro amplificador operacional puede transferir la energía de entrada hacia el puerto de entrada hacia el puerto de salida. Pero en los diseños, cuando nosotros estamos trabajando en hacer diseño con amplificadores operacionales, pues no se puede utilizar solo un amplificador operacional y hacer ese proceso con uno solo. Necesitamos más etapas de amplificadores operacionales. Un buen número sería tres amplificadores operacionales, donde la idea es, por lo tanto, buscar una resistencia de entrada de esos amplificadores operacionales, la más grande, colocarla a la entrada, tratando de pensar en resistencia de entrada infinito, que sería un amplificador con esa característica de entrada, aunque su salida no sea 0. Posteriormente una segunda etapa que sea resistencia, bueno, ahí buscaríamos ganancia más que nada, ahí sería la amplificación, y una tercera etapa donde buscaríamos uno que tenga resistencia de salida 0. Entonces sería amplificador de entrada con resistencia muy grande, en la etapa intermedia con una amplificación, que es específicamente lo que queremos, hacia donde queremos llegar, la ganancia, y parte final, una resistencia de salida pequeña. Entonces más o menos está constituido de 3 etapas. Pueden ser más, pero un número bueno son 3. En este ejercicio pues tenemos 3 amplificadores operacionales, los hemos denotado como el amplificador operacional 1, resistencia de entrada 10 kilos, amplificador operacional 2, resistencia de entrada 1 mega, amplificador operacional 3, resistencia de entrada 100 kilos, y sus resistencias de salida, pues este tiene 10 ohms, este tiene 1 kilo, este tiene 1 kilo. Entonces, siguiendo esas especificaciones de resistencia de entrada muy grande, pues el que nos conviene sería el 2, porque tenemos 1 mega, es el que tiene más resistencia de entrada. Y para la etapa de salida, que queremos resistencia de salida 0, pues el que la tenga más pequeña la resistencia, y nosotros tenemos aquí 10, 1 kilo sería este. Entonces colocaríamos este amplificador a la entrada y este amplificador a la salida, y el tercer amplificador sería la etapa intermedia. Entonces en esta etapa intermedia pues lo que buscaríamos es la amplificación de ganancia. Este amplifica 1, 10 y 100. Pues entonces en este ejercicio iría el amplificador 2 primero, aquí lo hemos dibujado, el amplificador 2 es el azul, aquí tiene su número, y luego iría el de la etapa intermedia con ganancia máxima de los 3, entonces sería el amplificador 3, acá lo hemos dibujado con azul, este es el amplificador 3, posteriormente a la salida pues sería el de resistencia mínima, que sería el amplificador 1, y es este de azul. Entonces sería 2, este sería el 3, amplificador 3, y este sería el amplificador 1. La señal pues la vamos a trabajar con el equivalente de Thevenin. Acá está el equivalente de Thevenin para nuestra señal. Lo conectamos al puerto de entrada del amplificador 2
El puerto de salida del amplificador 2 va conectado al puerto de entrada del amplificador 3. El puerto de salida del amplificador 3 va conectado al puerto de entrada del amplificador 1. Y finalmente el puerto de salida del amplificador 1 va conectado a la resistencia de carga donde se procesa la información o donde queremos entregar la máxima cantidad de energía. En este caso la resistencia de carga la vamos a poner a 100 ohms y la resistencia de Thevenin 100 kilos. ¿Sí? Entonces este es nuestro ejercicio. A este le vamos a llamar por lo tanto voltaje 1. La salida se va a llamar voltaje 2, salida del amplificador 2, entrada del amplificador 3. Acá se va a llamar voltaje 3, salida del 3 con conexión al 1, se llama voltaje 3 en estos. Y finalmente, pues esta sería la voltaje de salida o voltaje en la resistencia de carga de L. Bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos un equivalente de Thevenin, ¿sí? Dos resistencias en serie con su fuente. Buscamos el voltaje V1, acá está el voltaje V1, sustituimos los valores 1 mega más 100 kilos por la alimentación y esto nos da 0.9 del voltaje de entrada. Entonces, tenemos el V1, ahora vamos por el V2, el V2 hacemos lo mismo, divisor, ¿verdad? 100 kilos, 100 kilos más 1 kilo en la parte del denominador por 10 V1 que es la fuente y esto nos va a dar 9.9 de V1. Entonces para este amplificador nosotros podemos despejar el V1 que es el puerto de entrada, pasarlo dividiendo y que sería la ganancia. Entonces aquí lo hice, entonces la ganancia del primer amplificador V1 va a ser 9.9 su ganancia, es pequeña la ganancia. Vamos con el amplificador 3. Entonces para el amplificador 3, bueno, aquí como voy en orden, este es el potencial 2 de entrada y potencial 3 de salida. Entonces para ese caso nosotros tenemos que el potencial 3 sería otro divisor en esta parte. Aquí está el divisor multiplicado por la fuente, aquí está el valor de la fuente y eso nos va a dar 90.9, que es el amplificador que nos va a dar la ganancia. Este nos está dando la ganancia. Y entonces yo divido el voltaje de salida entre el voltaje de entrada para encontrar esa ganancia. Acá lo tengo. Entonces nos va a dar 90.9 de ganancia. Y finalmente voy hacia el amplificador 1 con la resistencia de entrada pequeña. Hago mi divisor de voltaje y yo voy a tener que el voltaje de salida pues va a ser 100 entre 110 por la alimentación. Acá está. Y ese me va a dar 0.9 del voltaje 3. El voltaje 3 lo paso dividiendo y entonces tengo la ganancia de este amplificador. Y la ganancia de ese amplificador es 0.9. Ok. Y entonces ya tengo las tres ganancias. Ganancia 1, 2 y 3 para mis amplificadores operacionales. Y entonces yo empiezo a sustituir. Entonces agarro la salida. 0.909 por V3. Entonces, el V3, pues agarro, lo sustituyo aquí. Entonces aquí viene 0.909, que es este, por paréntesis, lo que valga V3. Y V3 vale 90.9 por lo que valga de V2. Y V2 vale 9.9 por lo que valga de V1. Y V1 vale 0.909 DS. Ok, entonces esta sería ganancia 3, ganancia 2, ganancia 1, AV3, AV2, AV1. Y esas ganancias pues valen 818. No importa, porque como es una multiplicación, es conmutativa la multiplicación, entonces puedo poner unas al principio y otras al final. En este caso, mi orden fue el descrito para tener resistencia de entrada alta y resistencia de salida baja. Entonces, resistencia de salida y resistencia de entrada. Ok, y entonces hago la multiplicación. A mí me quedaría 818 por 0.9, nos da 743.6.
Y entonces esta es la ganancia, la nueva ganancia desde el puerto de entrada al puerto 3, que es la salida. Y entonces nosotros vamos a tener, si esto lo paso dividiendo, la ganancia final. 743.6 es la ganancia de este arreglo. Entonces, es la amplificación que tenemos. Si yo no hubiera seguido esas reglas, ¿sí? Si yo no sigo estas reglas de diseño, y a mí yo lo agarro al azar los amplificadores operacionales, se me antoja agarrar primero, ¿cuál será? A ver, ¿cuál puse aquí? Así como lo puse en orden, este primero, y lo coloco aquí. Entonces, el puerto de entrada, en lugar de valer un mega, vale 10 kilos. Entonces, este vale 10 kilos. Y fíjense lo que pasa. Aquí a la entrada es donde tengo la reducción. Entonces, yo hago mi divisor, 10 kilos entre 110 por BS. Y me queda esto, 10 kilos entre 110, 10 kilos más 100, 110 por BS. Y entonces el voltaje de entrada, en el puerto de entrada, se va a 0.9. Y acá yo tengo el voltaje de entrada 0.9 y este se va 10 veces menos. ¿Sí? Aleatoriamente tomando este como entrada. Y por lo tanto ya cuando multiplico por las ganancias de los amplificadores, porque es conmutativo, ¿sí? Acomodo en el orden que sea, siempre va a ser 818, entonces sería 818 por 0.9 y nos daría 73.62 contra 743. Ahí está la diferencia, ¿sí? Bueno, si a mí se me hubiera antojado colocar al principio en lugar del 1 mega que tenía yo originalmente, bueno, ahora voy por sí, lo hago al azar, 100 kilos. Ahora tengo el divisor de 100 kilos, 100 kilos, dos resistencias iguales, la salida es la mitad, acá lo tengo, 100 kilos más 100 kilos es la mitad, entonces tengo 0.5 y ese 0.5 pues lo multiplico por la ganancia de los tres amplificadores, 818, y me va a dar 409, muy diferente a esto. Entonces, pues sí hay que tener un orden, y esta sería la filosofía de diseño de los amplificadores operacionales. Tantas etapas sean, usted siempre busque a la entrada tener la máxima resistencia, ¿no? Aquí en el puerto de entrada que sea lo más grande posible de los datos que les estén dando, y a la salida usted coloque el menor, ¿ok? Y las etapas intermedias, busque que la transferencia de una etapa hacia otra siempre tenga ganancia a la amplificación. Bueno, este sería el ejercicio que tenemos de esta etapa. Repáselo, apréndase esto, ¿sí? Apréndase que la resistencia de entrada debe ser muy grande con respecto de la señal, la resistencia de la señal. Y la resistencia de salida debe ser lo suficientemente pequeña con respecto de la carga. Entonces está comparando estas dos resistencias y está comparando estas dos resistencias. Esa es la regla pues ahora sí, es la regla de oro en el proceso de diseño de los circuitos de amplificación. Bueno, no me queda más que darles las gracias por ver esta sesión y nos vemos en la siguiente. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Gracias.